Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. Winter one hell of a kid. I am smoking gas, jugging mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear. Slick talker since a jet. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money, I'm gone. I'm the truth like Ron. Derechos reservados para sus respectivos creadores. Con esto aclarado, continuemos con la parte anterior. Capítulo 35. Sueños. Con los ojos cerrados con fuerza, Izuku se aferró a la hebra de telaraña para salvar su vida mientras el mundo a su alrededor explotaba. No se dio cuenta del todo de lo que estaba sucediendo, pero sabía que si lo soltaba, moriría. Así que aguantó. De vez en cuando, una astilla de metal voladora le rozaba el cuerpo o alguna escoria derretida aterrizaba contra su piel provocando que gritara, pero no la soltaba. No podía simplemente permitirse sucumbir. Finalmente, las luces brillantes detrás de sus párpados se desvanecieron y abrió los ojos. Vio que estaba colgando a escasos metros por encima de los restos en llamas de la subestación eléctrica, balanceándose de un lado a otro a escasos metros de una muerte segura. Fuentes de chispas y llamas anaranjadas brotaban de los condensadores destruidos, lo que provocaba que el suelo empapado de agua siseara y burbujeara por el calor. Detrás de él, los condensadores restantes en el patio estaban explotando, pero no tenía la energía para preocuparse por eso en este momento. Necesitaba contener la hemorragia. Se quitó el traje hecho jirones con la mano libre y se esforzó al máximo por concentrarse mientras se inspeccionaba el pecho. Lo que vio no fue bonito. Grandes colgajos de piel colgaban de su estómago y el músculo subyacente estaba expuesto. No podía decir cuánto tiempo tenía, pero considerando que sus piernas se sentían como si estuvieran empapadas en sangre, pensó que no tendría mucho tiempo antes de desmayarse y caer en el infierno eléctrico debajo de él, asumiendo que el calor no lo hacía. Consíguelo primero. Presionando su mano libre sobre su herida más grande, miró desesperadamente a su alrededor en busca de una opción de escape. No había nada encima de él a lo que trepar, e incluso si pudiera sospechaba que lo único que le impedía freírse como un mosquito en un mata insectos era su red aislada eléctricamente. Si tan siquiera tocara el metal a su alrededor, estaría tostado. Había muchos edificios a su alcance, pero estaba demasiado cerca del suelo. Si intentaba balancearse hacia ellos, tocaría el agua y se despediría de Spirey. Podía refugiarse a sí mismo, pero incluso medio muerto por la pérdida de sangre, sabía que era una idea estúpida. Básicamente, estaría envolviéndose para los policías. Solo había una cosa que podía hacer. Arqueándose hacia atrás, sacó las piernas. El movimiento creó una pequeña ondulación en la hebra y se movió ligeramente hacia adelante. Balanceándose hacia atrás, repitió el movimiento solo al revés. Repitiendo, lentamente, pero de manera constante, ganó impulso. Los primeros golpes casi le hicieron desmayarse por el esfuerzo, pero a medida que aceleraba, el esfuerzo se hacía más fácil. Pronto se balanceó completamente hacia atrás y hacia adelante, casi tocando el aparato eléctrico que chispeaba a su alrededor. Apretando los dientes, se preparó para el siguiente paso. Una vez que estuvo convencido, había alcanzado la energía potencial más alta posible, esperó a que su velocidad aumentara y justo cuando su balanceo lo llevó hacia arriba, soltó la hebra y salió catapultado hacia adelante. Volteando por el aire, disparó 2 hilos de telaraña de sus 2 tiradores al edificio más cercano frente a él. Aferrándose a la repisa de ladrillo del techo, tiró tan fuerte como pudo para acelerar. A pesar de su fuerza menguante, fue capaz de tirar con tanta fuerza que su cuerpo cayó al borde del edificio. Golpeando su pecho contra la pared, fue vagamente consciente de un estallido de dolor, pero lo ignoró. En cambio, se concentró en simplemente levantarse.
Cayó sobre la repisa del techo de ladrillo, se derrumbó sobre el tejado alquitranado y se quedó allí jadeando. Respirando profundamente, luchó por tragar, pero su boca estaba tan seca que solo podía flexionar su garganta dolorosamente. Después de lo que se sintió como unos pocos segundos de estar allí, se volvió y comenzó a arrastrarse lejos de la tormenta de fuego. Podría haber escapado del patio, pero pronto estaría muerto sin asistencia médica. Buscando a tientas su bolsillo, recuperó su teléfono. Necesito encontrar una clínica, rápido. Haz un aplastamiento y agarra algunas bolsas de sangre y gasa. No tiene por qué ser bonito o complicado, solo necesito detener el sangrado. Sin embargo, por más que lo intentó, no pudo reactivar su teléfono. Después de presionar el botón de encendido un par de veces y parpadear en una confusión tonta, dejó escapar un gemido. Los campos eléctricos de la cosa o lo que sea deben haber frito mi batería. ¿Ahora qué hago? Agachándose, hizo todo lo posible por pensar, pero le estaba tomando casi toda su capacidad intelectual solo para mantenerse consciente, y mucho menos idear una estrategia de salida. Después de unos segundos, se puso de pie. Si no puedo ir al hospital, me lo traeré. Solo, necesito aguantar un poco más. Tropezando hacia adelante, avanzó poco a poco a través de la azotea lejos del infierno. Deslizándose por la pared del edificio, se dirigió a un callejón oscuro y esperó. Los 3 paramédicos viajaban en tenso silencio mientras su ambulancia corría por la autopista detrás del convoy de camiones de bomberos y patrullas de la policía. Mientras conducían, los autos se detuvieron obedientemente en el arcén de la carretera para permitirles pasar, pero aún así era lento. Varias personas habían estacionado sus autos al costado de la carretera y se habían apiñado a lo largo del divisor de concreto que dominaba la ciudad para tener una mejor vista del enorme incendio en la distancia. El equipo de la ambulancia estaba menos entusiasmado. Habían estado en alerta máxima durante las últimas 16 horas y habían visto suficiente destrucción para toda la vida. Después de la fuga en el Tártaro, habían conducido de desastre en desastre, llevando a los heridos al hospital, ya que todos los psicópatas de la ciudad parecían haber decidido que esta noche era la noche para soltarse. Al mirar por encima del salpicadero, el conductor de la ambulancia sintió que una gota de sudor le rodaba por la cara al ver la enorme columna de humo y llamas que se elevaba en la distancia. En ese momento hubo otra explosión en el patio y su copiloto maldijo en voz baja. Los incendios eléctricos eran peligrosos en el mejor de los casos, y mucho menos por la noche en medio de una crisis. Volviendo su atención a la autopista, los ojos del conductor de la ambulancia se agrandaron. Golpeando los frenos, evitó por poco chocar con el camión de bomberos frente a él. Sus compañeros paramédicos no dijeron nada mientras giraba y seguía el camión de bomberos alrededor de un automóvil que se había descompuesto en el medio del carril. No podía permitirse el lujo de dejar que su mente divagara ahora. No importa lo cansado que estuviera, necesitaba concentrarse. Al tomar una salida, los vehículos de respuesta a emergencias aceleraron rápidamente al entrar en la carretera, afortunadamente despejada, que conduce a la subestación eléctrica. Todos los edificios circundantes eran almacenes e industria ligera, por lo que con suerte estaban vacíos en caso de que el fuego se extendiera. Mientras aceleraba por la carretera, la radio montada en el tablero de repente cobró vida. EMS-11 responde. El copiloto del conductor agarró el cabezal de la radio con cable. Recepción EMS-11, posible causalidad masiva en la estación eléctrica. La empresa confirma que hay 3 trabajadores presentes en el lugar, cambio. Entendido despacho. 11 fuera. Cuando su copiloto devolvió el receptor a su soporte, el paramédico que viajaba en el asiento trasero dejó escapar un bufido de frustración. 3 confirmados. Deberían haber enviado 2 coches. ¿Qué está pensando en despacho? Murmuró enojado. Ni el conductor ni su copiloto respondieron.
La verdad era que todas las demás ambulancias estaban ocupadas con otra emergencia y todos sabían que él solo se estaba desahogando. Pero eso no le impidió tener razón. Ellos podrían necesitar 2 coches. Si hubiera demasiados heridos, probablemente tendrían que depender de la policía o el departamento de bomberos para obtener transporte adicional, lo que ciertamente no los ayudaría a tratar ninguna lesión. Pasando las pocas cuadras restantes, la ambulancia se detuvo con un chirrido cuando el convoy se detuvo. Habían llegado. Mientras sus compañeros se trasladaban a la parte trasera para preparar su equipo, el conductor encendió la radio y se puso en contacto con el despacho. Despacho, este es 11. Estamos en la estación. Dubdo. Tenga en cuenta que no hay héroes en el sitio y se ha informado de actividad de villanos en el área. Repito, sitio inseguro. El conductor escuchó a los otros 2 paramédicos dejar de empacar y maldijo. Se suponía que ya había un profesional aquí. ¿Cómo podrían evacuar a los heridos si el tipo que destruyó el lugar todavía estaba merodeando? No tuvieron tiempo para esto. Entendido. Envío de reserva. Volvió a mirar a sus 2 socios. Su copiloto asintió y el otro levantó las manos con frustración. A la mierda. Él dijo. Estamos aquí, ¿no? El conductor asintió y se volvió hacia su radio. Despacho, 11 procederá con la búsqueda y el rescate. En espera del informe de siniestros. Entendido, 11. Buena suerte ante eso, los 3 tomaron sus maletines médicos y una camilla plegable cada uno y salieron corriendo por la parte de atrás. Al rodear los camiones de bomberos, los paramédicos se movieron para unirse a la policía y los bomberos que se habían reunido junto a la puerta de alambre. A unas pocas decenas de metros de distancia, la central eléctrica seguía explotando. Restos retorcidos de restos llameantes cubrían el patio y chorros de fuego disparaban bolas de fuego por encima de nuestras cabezas. Incluso desde tan lejos como ellos, el calor era abrasador y pronto todos estaban cubiertos de sudor. ¿Alguna señal de los heridos?, gritó el conductor a un sargento de policía. No, ladró el policía, si hay alguno, está ahí. Dijo, señalando el fuego. Cubriéndose los ojos, los paramédicos entrecerraron los ojos hacia donde señalaba el policía. Apenas podía distinguir un grupo de chozas de acero corrugado. Llamas blancas y calientes se derramaban por sus ventanas deformadas mientras se doblaban por el intenso calor. Con el rostro en llamas, el conductor se cubrió y miró hacia otro lado. Quizás el despacho estaba bien para enviar un solo auto. Si los trabajadores todavía estaban allí, hacía tiempo que no podían ahorrar. En este punto, los bomberos habían logrado tener listo su equipo y avanzaban hacia la puerta. Saliendo de su camino, los paramédicos se retiraron a los vehículos. Antes de que ninguno de ellos pudiera decidir qué hacer, una voz les gritó repentinamente desde un lado. Encontramos a esos trabajadores. Yo. Al darse la vuelta, miraron a otro policía que los estaba haciendo señas. Agarrando su equipo, corrieron hacia él. Encontramos a esos tipos de mantenimiento. Están atrapados en una especie de una sustancia viscosa. Dijo el policía. ¿Dónde? Ese edificio, dijo el policía señalando por encima del hombro con el pulgar. Puede que necesites ayuda para llegar a ellos, pero están vivos. Sin perder un segundo más, se apresuraron. Al entrar, pronto encontraron 3 masas retorcidas de sustancia blanca pegadas a un lado de la pared. Dejando su equipo, los 3 paramédicos se acercaron a los hombres con cautela. No sabían cuál era la sustancia blanca que los envolvía, pero era seguro asumir que estaba relacionado con peculiaridades y, cuando se trataba de peculiaridades, siempre había que tener cuidado. Oye. Estos son servicios médicos de emergencia. ¿Puedes oírme?, gritó uno de los paramédicos junto a uno de los hombres atrapados. Llegó una respuesta ahogada. Maldita sea.
Están completamente cubiertos. Saca tu cuchillo. Tenemos que cortar todo esto antes de que se asfixien. Metiendo la mano en sus bolsas, cada uno de ellos comenzó a cortar y pellizcar el envoltorio pegajoso con sus cuchillos, pero no sirvió de nada. El material estaba demasiado pegajoso y sus cuchillas seguían atascadas. Justo cuando estaban a punto de rendirse, entró un grupo de bomberos. Oye, ¿Pueden cortar esto, chicos?, gritó el conductor. Nuestros cuchillos no funcionan. Podemos intentar mudarse. Los bomberos probaron sus propias herramientas de corte, pero tuvieron tanto éxito como los paramédicos. Finalmente, uno de los bomberos sacó un tubo de respiración de metal afilado diseñado para perforar las paredes y liberar humo. Trabajando con cuidado alrededor de la sustancia pegajosa, el bombero pudo crear un pequeño agujero a través del cual apareció la boca de un hombre. ¡Ga! Gritó el hombre atrapado. ¿Qué está pasando? Estamos con respuesta de emergencia. Estás en un almacén. Te encontramos atrapado en esta capa blanca. ¿Estás lastimado?, dijo uno de los paramédicos. ¿Qué? WROC. Yo, no estoy lesionado. De todos modos, no lo creo, dijo el hombre. ¿Trabaja para la compañía eléctrica en la subestación eléctrica?, preguntó uno de los bomberos. Sí. Mis dos amigos y yo somos el equipo de mantenimiento del turno de noche. Los paramédicos y bomberos intercambiaron miradas de alivio. Con la excepción de quien inició el fuego, todos fueron contabilizados. Escuche. Ha habido un incendio en la subestación. ¿Sabes qué pudo haberlo causado? Me gana, dijo el hombre atrapado. No vi nada. Lo último que recuerdo es que el puto Spider-Man irrumpió por la maldita ventana y me cubrió con estas cosas. Ante la mención de Spider-Man, todos se pusieron tensos una vez más. ¿Y si todavía estaba en la zona? Aquí, chicos, quédense aquí e intenten liberarlos, dijo el conductor. Voy a llamar a esto. Lo tienes después de informar al sargento de policía que Spider-Man estaba en el área. El conductor regresó a su ambulancia. Al acercarse a la parte trasera de su camioneta, notó que la puerta de la parte trasera estaba abierta de par en par. A menos que se estuviera moviendo activamente o tratando a un paciente, se suponía que la puerta debía mantenerse cerrada. Había muchos adictos en Musutafu y una ambulancia desatendida era un objetivo principal para alguien que buscaba obtener algunos analgésicos. Con un suspiro, la cerró de golpe antes de apresurarse hacia el taxi. Subiendo, agarró su radio. Envíe, esto es 11. Se ha localizado a los trabajadores eléctricos. Parecen ilesos, pero afirman que fueron atacados por Spider-Man. Solicitando una copia de seguridad del héroe. Entendido 11. Veré quién está disponible, pero no contenga la respiración. El paramédico suspiró de nuevo. Entendido despacho. 11 fuera. Tomando una respiración profunda, el paramédico miró a través de su espejo lateral izquierdo hacia el fuego. Considerando todas las cosas, tal vez había tenido suerte. Suponiendo que Spider-Man todavía no estuviera merodeando. Después de tomarse un momento para beber agua, saltó de la cabina. Dándose la vuelta, comenzó a caminar de regreso al almacén cuando de repente notó que la parte trasera de la ambulancia estaba entreabierta. ¿Qué demonios?, murmuró. Caminando alrededor de las puertas, las abrió de par en par. Maldijo por lo que vio. Todas las puertas de los gabinetes en la plataforma médica estaban abiertas y varios suministros médicos estaban esparcidos por el piso donde sin duda alguien había estado buscando. Con la cara dibujada, el paramédico entró en la ambulancia y se dirigió a la farmacia. El pestillo de metal que aseguraba sus drogas se había roto. Al abrir el cajón con resignación, vio que faltaba todo. Solo habían estado en el lugar durante unos minutos y los habían limpiado. Gimiendo, apoyó la cabeza en su brazo. El despacho no estaría complacido.
Mientras el paramédico estaba ocupado tratando de explicar cómo su ambulancia fue asaltada, Izuku estaba encorvado en el armario de limpieza de una fábrica textil a unas cuadras de distancia, envolviendo su torso en una gasa mientras una vía intravenosa que el jurado había colocado en el mango de un trapeador lo alimentaba con sangre. A pesar de sentir que lo habían exprimido hasta que lo abrieron, al menos se sentía mucho más consciente, incluso si eso significaba que se sentía terrible. Creo que eso es lo suficientemente bueno, pensó, pasando una mano por su cintura ahora vendada. Ojalá mi regeneración pueda manejar el resto. Ahora, ¿qué tal un poco que me levante? Volvió la cabeza hacia el tesoro de drogas que había robado de la parte trasera de la ambulancia. Había analgésicos en abundancia, pero no estaba seguro de cómo administrarse. ¿Fueron demasiado 4 miligramos de hidromorfina? ¿Demasiado poco? Después de hacer dobladillos y pestañear durante 1 o 2 minutos, decidió tomar antibióticos. Se suponía que sus vendajes eran antisépticos, pero no confiaba en que Doppelganger no tuviera alguna enfermedad extraña. Hizo una mueca al pensar en Stein. Estoy bastante seguro de que está muerto. Él debe estar muerto, ¿verdad? Cayó hacia atrás en las cajas eléctricas justo cuando estallaron. Sintió una oleada de culpa y rápidamente negó con la cabeza. Matar a Stein había sido lo correcto. Tenía que ser. Stein se había convertido en un monstruo irreflexivo. Si hubiera sido él, habría dado la bienvenida a la muerte con alegría. Si el Dr. Akatani se hubiera salido con la suya, o si la transformación hubiera sido diferente, tal vez alguien se hubiera visto obligado a menospreciarme. Demonios, ¿de qué estoy hablando forzado? No es que lo haya hecho a propósito. El hecho de que yo mismo no esté asado o que me dijeran en este momento es un milagro. Sin embargo, a pesar de sus justificaciones, todavía se sentía culpable. No importa cómo lo cortara, había matado a alguien. Después de unos minutos de solemne consideración, notó que la bolsa de sangre estaba vacía. Desenganchándose, tomó los suministros médicos que le sobraban y los arrojó a una bolsa de basura. Lo recogió al salir, se escabulló de regreso a los casilleros de los empleados y robó una chaqueta holgada para cubrirse antes de regresar a las calles. Arrojando la bolsa de drogas en un basurero cercano, consideró dónde podría dormir hasta que saliera el sol. Mientras Izuku buscaba un puente para pasar el resto de la noche debajo, un bote solitario se abría paso lentamente desde la bahía de Musutazu. Para el ojo inexperto, no parecía ser diferente del número de otras embarcaciones que salían o entraban en el puerto, pero no se trataba de una embarcación ordinaria. Para empezar, se dirigía hacia el mar sin la debida autorización del capitán del puerto. Tal transgresión normalmente daría como resultado que el buque no pudiera salir del puerto, sin embargo, en ese momento el capitán del puerto estaba sentado en su escritorio con la garganta degollada y no estaba en condiciones de vigilar la vía fluvial. Aún así, el barco debería haber sido detectado por un radar costero y dejado a la guardia costera, sin embargo, la matriz de radar había sido, lamentablemente, saboteada hace unos momentos. Con las autoridades preocupadas tratando de dirigir el tráfico de cargueros y sin barcos disponibles para interceptarlos, el pequeño bote pudo navegar lentamente lejos de Musutazu y llevar a sus pasajeros a la libertad. Todo esto obedecía al riguroso plan del autoproclamado capitán del barco, que miraba el timón con el ceño fruncido y miraba con furia la lejana línea costera. Físicamente, el hombre no era impresionante. Bajo, barrigón y con gafas gruesas, parecía un hombre corriente, definitivamente no alguien que esperarías que fuera un supervillano. Mientras estaba allí en silencio, un hombre larguirucho de cabello negro entró en la cabaña y lo llamó. Bueno, doctor, parece que su plan dio sus frutos. Alégrate, ¿eh? Eran libres. Dijo, sonriendo ampliamente. Me relajaré una vez que estemos en la casa segura.
Regrese a su estación y controle el área en busca de señales de radio salientes. Ladró el hombre rechoncho sin volverse. El hombre de cabello negro puso los ojos en blanco. Al ver un paquete de cigarrillos metido en una pequeña bandeja sobre una mesa, cruzó la pequeña habitación y agarró el paquete. Sacando uno, se llevó el cigarrillo a los labios, que de inmediato se encendió. Dibujando profundamente, el hombre sostuvo el humo por un segundo antes de exhalar con deleite. Cuando el humo lo alcanzó, el ceño del capitán se hizo más profundo, pero no dijo nada mientras el hombre de cabello negro detrás de él seguía fumando. Sí, dijo el hombre alegremente. Le diré que, después de pasar 4 años en una celda aislada y recubierta de goma, se siente bien estar fuera de casa. Sentir el aire en tu piel, el capitán soltó una burla molesta y se volvió. Tus pensamientos amorosos de ser un hombre libre se desperdician conmigo, Dillion. Y cuestionaría la validez de tal declaración mientras nos persiguen. Además, en ese momento la puerta se abrió de nuevo y un tercer hombre se apretujó en la cabina. Con más de 6 pies y medio de altura, el hombre grande y musculoso se alzaba sobre los otros dos y habría sido bastante imponente si no se hubiera agarrado el estómago por la angustia. De un paso cruzó la pequeña cabaña y se acercó a un banco contra la pared. Resoplando ruidosamente, se sentó y miró al capitán. Doctor, ¿por qué tenemos que coger un barco? ¿Por qué un barco? Dijo con náuseas. Todo este balanceo y chapoteo, no es natural. El capitán puso los ojos en blanco. Se apartó de él y volvió a guiar el volante. Entiendo su renuencia a alejarse demasiado de tierra, señor Baker. Sin embargo, este es el único medio de escape que pude obtener de Herman. Me doy cuenta de que los alojamientos no son amplios, pero son solo temporales, se lo aseguro. Herman me garantizó que una vez que pueda establecer contacto con algunos de los elementos antiguos de su organización, tendremos recursos adicionales a nuestra disposición. ¿Algún imperio criminal? Resopló Dillion, ¿controlaba todo Musutafu y ni siquiera tenía una ruta de escape? Si fuera yo, tendría un yate con bar completo, chicas y una montaña de dinero en efectivo, listo para partir. El capitán dejó escapar un suspiro de decepción por la estupidez de su subordinado. Si hubiéramos tratado de ser tan conspicuos, nos hubieran atrapado en minutos. Pensar. Por modesto que pueda ser, este recipiente es suficiente para nuestros propósitos inmediatos y es adecuadamente anodino. ¿Debemos actuar con discreción, o prefiere terminar como nuestro camarada Sitsevich? Dillion no dijo nada. Después de que los 6 escaparon del Tártaro, Sitsevich decidió huir y divertirse un rato en lugar de seguir el plan y se vieron obligados a dejar atrás al Lumox gigante. Más tarde, mientras escuchaba a escondidas las ondas de radio sobre la ciudad, había interceptado una comunicación de Olmec diciendo que lo había sacado. Sitsevich puede tener la constitución de un rinoceronte, pero también era tan inteligente como uno. ¿Vamos a rescatarlo? Baker preguntó con una voz sorprendentemente preocupada. Quizás, dijo el capitán con frialdad, si es conveniente. Una vez que nuestra notoriedad haya disminuido y podamos restablecernos en Musutafu, me preocuparé por el reclutamiento. Por ahora, nuestro pequeño número nos da una clara ventaja. HM. Si volvemos a Musutafu, eso significa que tendremos que lidiar con Spider-Man. Dillion dijo pensativo. Una vez que se entere de que Herman está de regreso en la ciudad, probablemente no se sentará en sus manos. Nos ocuparemos de él cuando llegue el momento. No tiene ninguna posibilidad contra los Sinister Six. 5 sin Rhino. Sí, yo. De repente el capitán se quedó en silencio. Girando se enfrentó a sus 2 hombres, con una mirada furiosa en su rostro. ¡Idiotas! Gritó y los 2 gritaron. ¿Por qué no están en sus estaciones? Ir. Vayan, miserables burtos. Mi genio está trabajando para nada. Debo estar siempre agobiado por tu lamentable intelecto.
Instrucciones sencillas. Te doy instrucciones tan sencillas. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con su perorata, los dos hombres se volvieron y huyeron de la cabaña. Los miró por un momento antes de volverse hacia el timón del barco. Mientras navegaba hacia el mar abierto, comenzó a golpear ligeramente con el dedo el volante. No se sentía bien. Huyendo de su ciudad natal como él, pero no tuvo otra opción. Necesitaba reconstruir, recuperar recursos, formar asociaciones estratégicas e infiltrarse en el panorama social antes de regresar a Musutafu. Pero volvería. Prometió a los tribunales cuando fue sentenciado a ese infierno que volvería, y el Dr. Otto Octavius siempre cumplió sus promesas. Varias horas después, Izuku se despertó debajo del puente en el que estaba acurrucado ante un hilo de polvo que caía sobre su máscara por el ruido del tráfico de arriba. Bostezando profundamente, su bostezo se convirtió rápidamente en un gemido de dolor cuando su estómago se tensó. Metió la mano debajo del traje y palpó los vendajes, pero no pudo decir si sus heridas eran mejores o peores. De pie boca abajo, miró hacia el agua y hacia la ciudad. A juzgar por el sol, probablemente se acercaba a media mañana y su madre lo estaría esperando en casa pronto. Mientras trepaba por las vigas de acero que cruzaban la mitad inferior del puente, se preguntó cómo se acercaría a su madre con sus heridas esta vez. Tal vez sería mejor si no dijera nada y solo esperara lo mejor. Mientras ella no vea mis vendas, debería estar bien. Trepando entre dos vigas, la chaqueta demasiado grande que había tomado de la fábrica textil de repente se enganchó con un remache suelto. Con un suspiro, se soltó el dobladillo antes de continuar. Necesito conseguir algo de ropa nueva antes de irme a casa. Mamá probablemente hará preguntas si aparezco usando una cazadora al azar, gigante, que apesta a cigarrillos. Al llegar al final del puente, saltó hasta el terraplén cubierto de basura junto a la orilla del agua. ¡Oh, off! Exclamó mientras golpeaba el suelo. A pesar de que solo había caído unos pocos pisos, sus piernas casi colapsaron por el dolor en su estómago. ¡Maldita sea! Sabía que debería haberme tomado algunos analgésicos. Joder, recuperando el rumbo, escaló el terraplén cubierto de basura hacia la calle y esperó. Una vez que hubo una interrupción en el tráfico, cojeó lo más rápido que pudo a través de la carretera y entró en un callejón que corría detrás de una hilera de pequeñas tiendas. Había dejado su sudadera con capucha, pantalones y zapatos escondidos en el hotel del Dr. Akatani al otro lado de la ciudad y necesitaría algo de ropa limpia antes de ir a cualquier parte. Caminando por el callejón, se encontró con la puerta trasera de una pequeña tienda de ropa. Mirando a su alrededor, con indiferencia se inclinó contra la puerta y escuchó. Había un par de empleados adentro escuchando la radio mientras se preparaban para abrir el día, pero eso fue todo. Esto no debería ser demasiado difícil. Cogeré unos pantalones, una sudadera con capucha y un par de zapatos y me pondré en camino. Uno por uno, agarró los cerrojos que aseguraban la puerta a su marco y los abrió. Una vez que la puerta estuvo libre, la apoyó contra la pared antes de entrar. Pasando a hurtadillas por unas cuantas cajas de cartón de mercancía apiladas sin apretar, cruzó de puntillas una puerta con cortinas y entró en la tienda propiamente dicha. Al entrar, vio a los dos empleados que había escuchado de pie junto a los escaparates de las tiendas vistiendo a los maniquíes. Deslizándose entre los pasillos, les dio un amplio margen mientras sus ojos recorrían las etiquetas. No tiene que ser nada sofisticado, solo lo suficiente para salir adelante, veamos, mientras revisaba rápidamente un perchero de sudaderas con capucha, la conversación del empleado continuó sin cesar. ¿Se cortó la luz anoche? Sí. Mi despertador no sonó y casi me quedo dormido. ¿Usted? Mi computadora se cortó mientras hacía mi tarea. Ven el lunes, estoy jodido. Ay sí, debería haber comprado un UPS, amigo.
pensó Izuku distraídamente mientras trataba de decidir entre una sudadera con capucha roja y una verde. Agarrando el verde, volvió a colgar la sudadera con capucha roja antes de correr hacia los jeans de hombre. ¿Sabes por qué se cortó la luz? No. ¿Hubo un ataque de un villano? Sí, lo hubo. Y escucha esto, ¿conoces a Spider-Man? Bueno, está muerto. Con los pantalones hasta la mitad de sus piernas, Izuku se congeló y miró a los dos empleados con sorpresa. En realidad, ¿cómo murió? Aparentemente, estaba jugando con algunos, como, cables de alto voltaje o algo así y se hizo estallar. Decida. ¡Qué idiota! Mientras los dos se reían, Izuku hizo una pausa, frotándose la barbilla pensativamente. Supongo que las autoridades debieron haber encontrado el cuerpo de Stein y asumieron que era yo. Eso es raro. El gobierno debe saberlo mejor. ¿A qué están jugando a declararme muerto? Tal vez los medios simplemente lo arruinaron, de todos modos, ¿qué vas a hacer más tarde? Si ya estás condenado, ¿por qué no te emborrachas conmigo y con los chicos? Mientras los dos charlaban, terminó de vestirse. Agarrando un par de zapatos, se escabulló por donde había venido. Una vez que estuvo afuera, caminó tranquilamente hacia el metro y subió a bordo del tren de regreso a casa. Era tarde en la mañana cuando finalmente llegó a su apartamento. Mientras subía la escalera de caracol, su mente estaba ocupada pensando en lo que significaba estar muerto. Todos en la Liga de Villanos sabían que estaba cazando a su imitador, por lo que era poco probable que asumieran que estaba muerto, ni él quería que lo hicieran. Después de todos los problemas por los que había pasado para ser aceptado por esos locos, no quería que lo reemplazaran para la misión. Lo más preocupante fue la postura del gobierno. El anuncio de su desaparición significaba que las agencias de héroes se habían rendido. Supongo que lo sabré tarde o temprano. Reflexionó cuando por fin llegó a su piso, me pregunto si Knuckleduster cree que estoy muerto. Al llegar por fin a su piso, trató de caminar con la mayor normalidad posible hasta su apartamento. Deteniéndose afuera, hizo otra inspección de último minuto de sí mismo. Con solo mirarlo, no tendrías idea de que estaba herido. Después de peinarse el cabello despeinado con los dedos, respiró hondo, abrió la puerta y entró. Al entrar, Izuku saludó a su madre, que estaba ocupada planchando algo de ropa junto al televisor. Levantando la cabeza de su trabajo, frunció los labios y le dio una mirada evaluadora. Buenos días, Izuku, ella dijo con rigidez. ¿Ropa nueva? ¿Eh? Bajó la mirada con ligera confusión antes de volver rápidamente a centrar su atención en ella. Ese sí. Yo, necesitaba lavar mi ropa vieja, pero la gente con la que me estaba quedando. Su secadora estaba rota, bueno, no de rota per se, solo que, no había luz, así que pedí prestada algo de ropa mientras se secaban. Sí, se aclaró la garganta. Ella solo lo estaba mirando, considerando sus palabras. No había forma en el infierno de que estuviera tragando nada de su historia. De todos modos, ¿cómo van las cosas? Preguntó. Multa, dijo ella enérgicamente. Bien. Eso es bueno. Izuku y su madre se quedaron mirándose el uno al otro por unos momentos más antes de que él se aclarara la garganta de nuevo y comenzara a caminar poco a poco hacia su habitación. Bueno, te dejo a ti entonces. Voy a ir a estudiar. Se acercan las pruebas de fin de trimestre y necesito asegurarme de mantener el rumbo, ¿sabes? Estaré en mi habitación. Abrió la boca para decir algo, pero luego pareció reconsiderarlo. En lugar de eso, le dio un breve asentimiento y volvió a su pliegue. Pasando junto a ella, caminó rígidamente hacia su habitación. Una vez que hubo cerrado la puerta, dejó escapar un largo y siseante suspiro. Eso fue espantoso. Fue a su computadora, trató de sentarse en su escritorio, pero se detuvo rápidamente cuando sintió que su estómago se revolvía de nuevo.
Reprimiendo un jadeo de dolor, se dio la vuelta y se dirigió a su cama. Se acomodó, se recostó y gimió. Mientras se recostaba y trataba de relajarse, sus ojos se dirigieron a la ventana. Mientras miraba afuera, notó movimiento contra el vidrio. La araña había vuelto y estaba ocupada tejiendo una nueva telaraña. Al verlo funcionar, dejó que su mente se quedara en blanco por un tiempo. Entre los tramos de seda, notó que la ciudad comenzaba de nuevo. A pesar de la pesadilla que había pasado, los coches salían a las calles y la gente salía de sus casas para dedicarse a sus asuntos. ¿Sabrían alguna vez sobre Stein? Probablemente no importaba. Al igual que todas las amenazas que habían venido antes, y todas las amenazas que vendrían, la vida continuó. Cerró los ojos. Necesitaría reunir fuerzas. Seguramente habría otros villanos por ahí y Spider-Man tendría que estar listo. Fin del capítulo 35. Capítulo 36. Rutina. Izuku entró a la clase a trompicones justo cuando sonaba la campana. A pesar de que era lunes, no recordaba la última vez que estaba tan feliz de estar en la escuela. Durante el fin de semana, había tratado de relajarse tranquilamente y recuperarse de sus heridas en casa, pero su madre se había mostrado insoportable. Todo el fin de semana había estado rondando a su alrededor, haciéndole preguntas sobre sus amigos, su trabajo escolar y lo que estaba haciendo. No podía soportarlo, pero con su cuerpo todavía sintiéndose destrozado, no tenía otra opción que soportarlo. Mientras sus compañeros de clase estaban ocupados arreglando sus cosas en sus mesas de trabajo, todos charlaban con entusiasmo sobre sus pasantías y lo que habían estado haciendo. Algunos de ellos lo llamaron, pero él fingió no escuchar y siguió moviéndose. Tenía dolor de cabeza y no estaba de humor para hablar. Al llegar a su propia mesa, volcó sin contemplaciones su mochila y tomó asiento con cautela. Su estómago lo estaba matando. Mientras hacía una mueca, Moyashi, que ya estaba sentado, miró hacia arriba. ¿Semana difícil?, preguntó. No tienes idea, Izuku respondió mientras intentaba ponerse lo más cómodo posible en la silla rígida. ¿Cómo estuvo el tuyo? Bastante bien. Ahora sé cómo construir una lavadora. Abundan las oportunidades profesionales. Bien por usted, Izuku murmuró mientras colocaba la cabeza sobre su mochila. En ese momento Power Loader entró en la clase y las conversaciones se apagaron. Bienvenidos a todos. Power Loader dijo. Sé que todos ustedes tuvieron una semana emocionante y están ansiosos por compartir sus experiencias de pasantía, pero no nos distraigamos. Se acercan los exámenes parciales y todos hemos perdido una semana de clases, así que me temo que tendrás que trabajar el doble de duro. La clase dejó escapar un gemido sinuoso y Power Loader sonrió. Sí. Entonces, si todos pudieran abrir sus libros de texto en la página 214, después de soportar la larga sesión de preparación para el examen de Power Loader, la cabeza de Izuku se sintió como si fuera a explotar. Corriendo tras sus compañeros de clase a la cafetería, se encorvó en el banco y gimió miserablemente. Varios de sus compañeros le sonrieron antes de volver a sus propios almuerzos. ¿Qué pasa, Izuku? ¿Tiene dolor de estómago? Mei bromeó mientras tomaba asiento frente a él. Sí, de hecho. Ella rió. Sacando su propio almuerzo, mordió su sándwich con deleite. Izuku la miró con tristeza. Durante los últimos días no pudo manejar nada más que alimentos blandos. Abriendo la lata de su magro pudín, comenzó a alimentarse con cuchara. Hola chicos, dijo Saigo mientras se sentaba, no mires ahora, pero la clase 1A nos está echando un ojo apestoso. Naturalmente, todos lo ignoraron e inmediatamente miraron hacia arriba o se giraron en sus sillas para ver. Efectivamente, todos los miembros de la clase 1A estaban mirando a Izuku y Mei. Izuku sintió que su sentido arácnido se agitaba. Seguro que parecían cabreados. ¿Crees que todavía están molestos por el festival deportivo?
Iretsuna preguntó preocupado. No, Mei dijo, agitando al azar su sándwich en la mesa de la clase 1, ahí sus ceños fruncidos se profundizaron, están enojados por lo que Izuku y yo hicimos la semana pasada. ¿Oh? ¿Qué hiciste? Bukimi preguntó con entusiasmo. Aquí vamos, pensó Izuku, reprimiendo una sonrisa mientras Mei se apresuraba a terminar de tragar su comida. Bien. Nosotros, Izuku escuchó con el resto de la clase mientras Mei les contaba todo sobre su broma. Cuando llegó a la parte de los misteriosos paquetes, varios de sus compañeros exclamaron con incredulidad. De ninguna manera. ¿De verdad hiciste eso? ¿Y si los atrapan, chicos? Preguntó uno de sus compañeros. Mei se encogió de hombros casualmente, aunque el efecto fue arruinado un poco por su propia sonrisa nerviosa. Me sorprende que lo aceptaras, Izuku. Pensé que eras más inteligente que eso. Dijo Saigo, empujándolo en las costillas juguetonamente. El golpe le hizo doblar la tos. Ese sí, Izuku dijo débilmente. ¿Me lo estás diciendo? Bueno, lo hecho está. Mei declaró, sacándose el polvo de las migajas de sí misma. En realidad, fue por su propio bien. Lo considero un entrenamiento después de la escuela. Me sorprende que alejes a los clientes potenciales, Mei. Kiska dijo con maldad y la sonrisa de Mei se desvaneció instantáneamente. ¿Qué? Mei dijo con miedo. ¡No! Ellos no serían tan mezquinos. Fue solo una broma inofensiva. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero nadie dijo nada y ella dejó caer la cabeza sobre la mesa. Izuku. Ella gimió, ¿por qué te dejé convencerme de esto? Arg, esto es una pesadilla de relaciones públicas. Kiska tiene razón, Mei. Bukimi agregó, sonriendo mientras Mei comenzaba a acunar su cabeza en sus brazos, será mejor que esperes que su boicot tampoco se extienda. ¿Sabes cómo van las cosas con los nuevos negocios? Solo una mancha negra en tu reputación y, Bukimi se pasó la mano por la garganta e hizo un sonido ahogado. Mei se puso de pie. ¿Puedo salvar esto? Murmuró, alisando su uniforme, si voy y explico la situación, estoy segura de que lo entenderán. ¿Vienes, Izuku? Sacudió la cabeza. No. Realmente no me importa demasiado. Sin embargo, siéntete libre de tirarme debajo del autobús. Derecha. Deséame suerte. Con los hombros cuadrados y la barbilla en alto, se dirigió hacia la mesa de la clase 1, Izuku se animó alarmado. Oye, Mei. Esperar. Estaba bromeando. Déjenme fuera de esto. Gritó detrás de ella, pero ella no debió haber escuchado porque siguió caminando. Bajó la cabeza hacia la mesa, apoyó la frente contra la superficie fría y suspiró. Bueno, podría ser peor, supongo. Al menos no permitiré que ninguno de los niños de la clase 1, se me acerque y me pida que les construya algo. Ya tengo bastante trabajo. Mientras tanto, en el ayuntamiento, un hombre vestido profesionalmente estaba parado frente al centro de votación del distrito sudando a través de su camisa. Fue el director de campaña del asediado equipo electoral del alcalde en ejercicio. Había sido un año desgarrador. La campaña de su jefe se había visto envuelta en una controversia tras otra. Entre las acusaciones de corrupción, el escándalo sexual de los burdeles y las diversas filtraciones en los medios, pensó que estaba luchando por una causa perdida. Aunque no es que alguna vez renunciara. Dios mío, no. Puede ser un alcohólico, maníaco depresivo con adicción a la cocaína, pero no tenía tendencias suicidas. Si siquiera intentara avisar que estaba enfermo, lo encontrarían flotando sin cabeza en la bahía. Mordiéndose una uña, observó sin pestañear cómo los números de las encuestas comenzaban a cerrarse. Su empleador tenía una ligera ventaja, pero aún no se habían contado los distritos de menores ingresos. Normalmente no estaría demasiado preocupado por los números, podrían comprar cualquier distrito que quisieran, pero esto no fue como el año pasado.
La opinión pública había cambiado notablemente y varias ONG estaban monitoreando cuidadosamente las elecciones. De repente, los números de las encuestas empezaron a llegar y el hombre se quedó boquiabierto de sorpresa. Los votantes estuvieron casi unánimemente a favor de sus partidos. Esbozando una amplia sonrisa, se quedó inmóvil mientras la sala a su alrededor estallaba en aplausos y vítores. Se secó el sudor de la frente, giró sobre los talones y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida. Mientras avanzaba, varias personas se detuvieron para darle una palmada en la espalda o chocarle los cinco. Les estrechaba la mano o sonreía, pero estaba demasiado preocupado para detenerse. Necesitaba ver al alcalde y darle la buena noticia. Corriendo a través del edificio, corrió hasta el último piso. Al llegar a la oficina del alcalde, irrumpió en la sala de espera donde la guapa recepcionista del alcalde estaba ocupada inspeccionando sus uñas. Ella miró hacia arriba cuando lo escuchó acercarse. Entonces, ¿cuál es la palabra?, preguntó con una voz sin entusiasmo. No hay necesidad de desempolvar el viejo currículum, todavía tienes un trabajo, dijo en broma. Ella miró en respuesta, una ceja levantada, una mirada de claro desdén en su rostro. Lentamente su risa se fue apagando y se aclaró la garganta incómodo. ¿Está dentro? La mujer se enderezó en su silla y dejó a un lado su archivo. Presionando un botón en su teléfono de escritorio, habló. Señor Fisk. El señor Knott está aquí para verte. Muy bien. Envíalo. La recepcionista buscó debajo de su escritorio y presionó un botón diferente y la puerta de la oficina del alcalde se abrió con un suave pin. Ve adelante, gracias, dijo, dando un paso adelante. Después de dar 2 pasos, se detuvo y se volvió para mirarla. ¿Sabes? Todos vamos a celebrar en Tsukis. Si eres libre, señor Knott, no aprietes tu suerte. El señor Fisk está esperando, dijo con voz aburrida. Correcto. Tragándose su decepción, se volvió y abrió las puertas gigantes de la oficina del alcalde. Al entrar en la habitación, vio al señor Fisk de pie detrás de su escritorio, de espaldas a la puerta. Estaba frente a las ventanas de vidrio, mirando hacia la ciudad. Caminando por la espaciosa oficina de caoba y alrededor del gran escritorio del tamaño de una mesa, se detuvo a la sombra del alcalde recién reelegido y se aclaró la garganta. Señor Fisk, ya están los resultados de las elecciones. ¿Y? El señor Fisk retumbó con su profunda voz de barítono sin volverse. Felicitaciones, nosotros, quiero decir, usted, ha sido reelegido. El señor Fisk se volvió y no resistió el impulso de dar un paso atrás. Incluso en estas circunstancias, su jefe era un hombre intimidante. De pie más de 1 metro más alto y probablemente con un peso de un par de cientos de libras más, no tenía ninguna duda de que el gigante podría aplastarlo sin esfuerzo tan fácilmente como lo haría con una lata vacía. Se estremeció al pensar qué habría pasado si no tuviera buenas noticias. El señor Fisk lo estudió por un momento. Señor Knott, comenzó Fisk y se sintió tenso, te has superado a ti mismo. Knott se quedó atónito. Nunca imaginó que recibiría un elogio tan grande. Trabajando sus labios, intentó hablar, pero Fisk no había terminado. Debo confesar que en las últimas semanas consideré perdida la alcaldía. Como resultado, tomé una decisión bastante vergonzosa de promulgar ciertas contingencias con respecto a la asignación de recursos de campaña. Una elección que tendré que deshacer si es posible. Una oleada de confusión pasó por el rostro de Knott antes de sonreír ausentemente. No tenía la menor idea de a qué contingencias se refería Fisk y lo prefería así. Sí. Bien. El personal del partido y los medios de comunicación esperan su discurso de victoria. ¿Le esperamos en los próximos, digamos, 10 minutos? Sí. Bajaré en breve. Muy bien, señor. Iré a preparar la habitación. Knott se volvió y salió.
Mientras caminaba hacia el vestíbulo sintió como si le hubieran quitado el peso del mundo de los hombros. Fisk observó a Nott retirarse de su oficina. Una vez que se fue y la puerta se cerró detrás de él, Fisk tomó su enorme teléfono y marcó un número. Después del primer timbre, respondió un hombre. «Señor. ¿Cuál es tu estado?», preguntó Fisk. «Estamos en el lugar y en espera. Listo para proceder con su pedido», fue la enérgica respuesta. «Cancele la operación». Sin esperar respuesta, Fisk colgó el teléfono y se centró en asuntos más urgentes. Navegando alrededor de su escritorio y abriendo la puerta de su armario privado, consideró su armario. Mientras hojeaba las chaquetas de su traje, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Tras el arresto y el exilio de Shocker, había tenido la fantasía de retirarse de la vida pública y regresar al inframundo para reinar como lo había hecho años atrás. Pero, se había diversificado, expandido. Después de todo, uno no progresa en la vida mirando hacia atrás. Eligió una chaqueta blanca, salió de su armario cavernoso y se dirigió a su espejo. Se puso la chaqueta, se enderezó los puños y juzgó su apariencia con un ojo tan crítico como pudo. No era un aficionado a la moda, pero a menudo se había complementado con su gusto. Satisfecho, salió de su oficina. Al salir, su secretaria se puso obedientemente detrás de él y lo acompañó en silencio hasta el ascensor. Al entrar, la pareja continuó en silencio mientras tomaban el ascensor hacia el vestíbulo. Mientras descendían, consideró su posición. ¿Qué más podría querer? El ayuntamiento era suyo. Las calles eran suyas. Musutafu era suyo. Si abdicara, todo lo que haría sería cambiar un cargo por otro. Y, sin embargo, se sintió extrañamente insatisfecho. Al llegar al vestíbulo, se dirigió a la sala de conferencias donde se habían reunido la prensa y su leal personal. Al verlo, los periodistas lo invadieron con fotografías y gritos para llamar su atención. Dándoles una amplia sonrisa y un saludo, continuó hacia el escenario donde Nott ya lo estaba presentando. Mientras Nott hablaba, miró pensativo a su director de campaña. Nott había ingresado a su empleo poco después de ser elegido alcalde hace 12 años. En ese momento le había intrigado la comprensión intuitiva de Nott del clima político de Musutafu y su voluntad de hacer todo lo posible para lograr la victoria. Sin embargo, como aprendió a lo largo de los años, Nott también era un hombre de muchos vicios. Aunque no es imperdonable en sí mismo, fueron personas como Nott quienes mancharon su reputación y crearon esta situación en primer lugar. El solo pensar en los escándalos le hacía hervir la sangre. Había sido humillante ver su nombre ligado a tal degeneración, difamado en los medios como un burócrata corrupto común. Era más que un político. Más que un criminal. Más incluso de lo que sus propios hombres creían que era. Que un visionario como él estuviera implicado, aunque solo fuera por asociación, era inconcebible. Lo había decidido. Después de todo, habría matado a Nott. Originalmente, había dispuesto que también asesinaran a la esposa y al hijo de Nott, pero a la luz de los esfuerzos de Nott para ganarle las elecciones, decidió concederle esa misericordia al menos. Sí, la ciudad era suya y siempre lo sería. Sin duda hubo contendientes. Shocker seguramente regresaría, esta vez con el resto de los Sinister Six, para recuperar el mercado de Trigger y reafirmar su dominio, pero estaba listo para ellos. Trabajando el tráfico de drogas desde el lado de la producción, Overhaul y sus 8 preceptos de la muerte podrían intentar reunir el poder suficiente para reconstruir la Yakuza, pero no tenían nada que ofrecer más allá de la supuestamente aclamada historia de su organización. El último suspiro del viejo mundo, desaparecerían pronto. La misteriosa liga de villanos estaba merodeando, pero no parecían interesados en el poder real y se habían obsesionado con causar el caos general y la destrucción. Mientras eso fuera todo lo que hicieran, él se contentaba con dejarlos continuar. Los héroes se ocuparían de ellos.
Y ahora, el mismo hombre del momento. Nuestro alcalde reelegido. Wilson Fisk. Terminó Nott, juntando las manos. La sala se unió a él en aplausos y Fisk dio un paso al frente. Sonriendo y saludando, fue al podio y pronunció su discurso. Izuku se abrió paso lentamente a través del bullicioso estudio de desarrollo y se dirigió a su estación de trabajo. El día casi había terminado. Pronto estaría de vuelta en casa y podría tener un largo descanso. La escuela había sido mucho más agotadora de lo que había pensado. Afortunadamente, no había tenido estudios heroicos fundamentales o probablemente no lo habría logrado. Oye, Izuku. Avisó. Se agachó justo a tiempo para esquivar la lanza que Kiska estaba quitando de su traje. Pasando junto a ella y el resto de sus compañeros de clase, se apoyó en su banco de trabajo y contuvo el aliento. No debería intentar construir nada hoy, simplemente terminaré haciéndome daño. Supongo que puedo revisar el código de la computadora de mi traje. Eso debería ser agradable y, Midoriya. Power Loader ladró y se estremeció. La directora Nezu quiere verte. Ve a su oficina. Sintió el zumbido de su sentido arácnido. Con las piernas rígidas, pasó junto a sus sonrientes compañeros de clase mientras hacía todo lo posible por ignorar sus comentarios burlones. Alguien está en problemas. Mejor empaca tus maletas, Midoriya. Llamó a Dips sobre el traje de Izuku. Sudando balas, salió del estudio de desarrollo y se dirigió al ala de administración de la escuela. En el camino trató de pensar en por qué podría estar en problemas, pero era una lista tan larga que no sabía por dónde empezar. Después de sufrir al subir las escaleras, entró al área de recepción antes de la oficina del director Nezu. Para su sorpresa, Bakugo estaba sentado allí. Los ojos de Bakugo se abrieron de inmediato y frunció el ceño con fiereza. Deku. Bakugo gruñó, ¿por qué me llamaron a la oficina? ¿Qué dijiste? Kacchan. ¿Por qué estás aquí? Tartamudeó, dando medio paso hacia atrás alarmado. Déjate de tonterías, Deku. Me llamaron aquí. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? Nada. Honesto. A mí también me llamaron aquí. Bakugo lo miró a los ojos por un momento antes de soltar un bufido. Dejándose caer en su silla, Bakugo pateó sus piernas y se enfrentó a la puerta cerrada de la oficina de Nezu. Izuku se dirigió lentamente hacia las sillas y se unió a él. Después de un minuto de tensa espera, la puerta de la oficina se abrió y reveló al propio señor Nezu. Izuku se sintió aliviado al verlo sonreír. Señor Midoriya y el señor Bakugo. El director Nezu dijo, juntando sus patas, lamento sacarlos de sus clases, pero tengo una visita para ustedes dos. Entra. Él y Bakugo se miraron con curiosidad antes de seguir a su diminuto director a su oficina. Al entrar, se detuvieron. Sentada en una de las sillas frente al escritorio de Nezu estaba la directora Sasaina. Niños, dijo, quitándose las gafas de sol y dándoles a ambos una sonrisa llena de dientes, ¿te acuerdas de mí, no? Es una broma. Por supuesto que sí. ¿Cómo pudiste olvidar? Bueno, vamos, no seas tímido. Hizo un gesto hacia las sillas junto a la suya. Él y Bakugo compartieron otra mirada antes de acercarse y sentarse a ambos lados de ella. Trotando alrededor de su escritorio, Nezu desapareció de la vista por un momento antes de aparecer repentinamente en su silla. Agarrando sus patas frente a él, se inclinó. Entonces, estaba charlando con sus antiguos muchachos principales, y ella me dice que está en la carrera por ser la educadora del año. Izuku mantuvo con cuidado la confusión de su rostro y trató de sonreír. Está bien, eso es genial. Sí. Felicidades, dijo Izuku, y Bakugo murmuró indistintamente. Sí, Sasaina dijo, cruzando las piernas y sonriendo con aire de suficiencia. Por supuesto, no es que sea para alardear, pero ¿cómo no podrían hacerlo?
Con respecto a mí criando a las 2 estrellas del festival deportivo, diría que ya era hora de que se reconocieran mis logros. ¿No estáis de acuerdo, chicos? ¿De qué estás hablando? Bakugo dijo, frunciendo el ceño, no hiciste nada, Otu. ¿Qué bromista es Bakugo? Sasaina interrumpió rápidamente. ¿Qué bromista tan práctico? Realmente, las historias que podría contarle, señor Nezu. Cuando Bakugo estaba en aldea era un alboroto de risas. Siempre haciéndole bromas a sus compañeros de clase. ¿Qué? Pero él siempre supo cuándo trazar la línea. Sasaina agregó, mordiendo la punta de sus lentes, a pesar de todas sus fanfarronadas, en realidad es una persona muy bondadosa. Sabes, en mi experiencia, la mayoría de los niños con una peculiaridad tan poderosa y peligrosa como Bakugo desarrollan un complejo de superioridad. Se vuelven crueles y controladores, a menudo se convierten en matones. Puede ser un gran problema. Oh, me lo puedo imaginar. Dijo Nezu, tomando un sorbo de té. Sí. Pero afortunadamente nunca tuve un problema con Bakugo. Sasaina dijo sonriéndole, puedes revisar sus registros. Limpio como un silbato. Izuku no pudo evitar mirar a Bakugo. Su rostro estaba en blanco, pero sus ojos estaban muy abiertos y sus pupilas pequeñas. No lo había visto tan enojado en mucho tiempo. Y una buena cosa también. Hoy en día, bueno, con los programas de héroes siendo tan competitivos, escuché que es imposible ser admitido a menos que su historial esté absolutamente limpio. Los bigotes de Nezu temblaron, muy cierto. Con el crimen en aumento, solo podemos permitirnos tener lo mejor de lo mejor como héroes. Una sola manzana podrida echa a perder el montón, o eso dicen. Bien. Como dije, nunca tuve un problema con Bakugo. Él y yo hablábamos con frecuencia sobre la sociedad y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. ¿No es así, Katsuki? Sí, Bakugo dijo en un tono ronco justo por encima de un susurro. Lo hicimos. Izuku hizo todo lo posible para mantener sus ojos cuidadosamente mirando hacia adelante. Temía que si miraba, la vista de su rostro haría que Bakugo estallara. Y luego está Izuku. Sasaina dijo poniendo una mano en su hombro y sonriéndole, el orgullo y la alegría de Aldera. Las horas que pasé instruyéndolo. ¿Sabías que nuestro instructor de gimnasio estuvo a punto de trabajar para una jubilación anticipada solo en Izuku? Sasaina dejó escapar una risa tintineante y Nezu sonrió cálidamente, sí. Pero todos pudimos ver el potencial en él y lo seguimos. Pulir y pulir hasta que nuestro pequeño inadaptado sin peculiaridades se convirtió en un verdadero diamante en bruto. Imagínese, una persona sin peculiaridades quedando en segundo lugar en el festival de deportes. Estamos tan orgullosos de ti, Izuku. Gracias. Izuku dijo sonriéndole con incertidumbre, realmente no podría haberlo hecho sin ti. Lo sé. Nunca debes olvidar a las personas que te llevaron a donde estás para que en el futuro puedas ayudar a otros a alcanzar una grandeza similar. ¿No estás de acuerdo, Izuku? Dijo Sasaina, apretando su agarre en su hombro. ¿Oh, sí? Sí, definitivamente. Quiero decir, ¿cómo podría no reconocerte? Izuku tragó saliva, señor Hajime. Sin ustedes, probablemente sería un desertor de la escuela secundaria o un adicto a las drogas o algo así. Muy inspirador, Nezu dijo felizmente, tomando otro sorbo de té. Bueno, volvamos a la tarea que tenemos entre manos. ¿Qué te trae Oa? Oh, solo esperaba contar con la ayuda de Bakugo y Midoriya en mi intento por asegurarme el educador del año. Personalmente, no soy de los que buscan reconocimiento, pero el ganador recibe un aumento sustancial en los fondos para su escuela. Y un buen aumento de sueldo también. Chilló Nezu alegremente y Sasaina se rió de nuevo. Verdad. Pero eso es además del punto. Creo que cada niño podría ser un Bakugo o Midoriya esperando ser descubierto.
Con la financiación adicional, ¿quién sabe cuántos niños podrían descubrir a su héroe interior? Bueno, eso está arreglado entonces. ¿Qué necesitas? Estoy seguro de que los señores Bakugo e Izuku están dispuestos a ayudarlo en lo que puedan. Nezu dijo con seriedad. Oh, no necesito mucho. Solo un breve ensayo de cada uno de ellos describiendo su experiencia en Aldera, cómo fueron capacitados, los valores que aprendieron, ese tipo de cosas. ¿Sé cuánto tiempo? Bakugo preguntó con los dientes apretados. 40 páginas más o menos. Por supuesto, puede ser más largo si cree que es insuficiente. ¿Y cuándo vence esto? Izuku preguntó con voz hueca. Bueno, la fecha límite de los premios se acerca rápidamente. Yo diría que una semana a más tardar. Bakugo abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, metió su propio puño en ella. Tosiendo, se dobló. Seguro. Podemos hacerlo, dijo Izuku, suspirando. Sasaina sonrió y se puso de pie abruptamente. Excelente. Espero poder recoger sus papeles el viernes. Buena suerte con los chicos de la mitad de periodo, escuché que en la UA son realmente chiflados. Sí, seguro que lo son. Nezu dijo riendo entre dientes, gracias por la visita. Con una despedida final para ambos, Sasaina salió de la oficina de Nezu. Izuku solo pudo sentarse allí, aturdido. Bueno, será mejor que vuelvan a clase, chicos. Nezu dijo mientras se inclinaba hacia atrás en su silla, los exámenes parciales se acercan rápidamente y no estaba exagerando, realmente son una maravilla. Izuku y Bakugo siguieron su ejemplo y se pusieron de pie. Saliendo, Izuku cerró suavemente las puertas detrás de ellos. Bakugo logró mantener la compostura hasta que llegaron al pasillo. Respiró hondo y desató una cadena larga e ininterrumpida de maldiciones, amenazas e insultos que se prolongó durante más de un minuto. Una vez que terminó, Izuku solo pudo asentir. Sí, me lo estás diciendo. Izuku dijo con resignación. Pero bueno, dijo, y le lanzó a Bakugo una sonrisa irónica, al menos es por una buena causa. Bakugo se volvió lentamente hacia él, los ojos brillando con furia. Es broma. Izuku dijo retrocediendo, con las palmas levantadas en señal de rendición, fue una broma, Kacchan. Solo una broma. Gruñendo de rabia, Bakugo cargó y Izuku salió corriendo de regreso al estudio de desarrollo, con el estómago dolorido con cada paso. Mientras huía por su vida, no pudo evitar pensar en su tiempo en la UA. Quizás no era demasiado tarde para convertirse en un adicto a las drogas que abandonó la escuela. Fin del capítulo. Capítulo 37. Epílogo. En las colinas sueltas debajo de las montañas Akaishi, lejos de Musutazu, un hombre solitario subió por el medio de un polvoriento camino de grava. Bajo el resplandor del sol ardiente, su piel pálida había comenzado a arder y estaba sudando profusamente. Las moscas zumbaban a su alrededor sin cesar, atraídas por su ropa ensangrentada y sucia, y sus pies descalzos estaban magullados y ampollados. Por su aspecto, parecía un vagabundo con mala suerte. Sin embargo, a pesar de su apariencia demacrada, hubo un salto en su paso. Silbando alegremente, extendió los brazos y avanzó. Cada pocos pasos se detenía y saltaba, pateando una piedra suelta frente a él. No sabía a dónde se dirigía ni qué le esperaba. Las posibilidades eran infinitas y la vida nunca había sido mejor. Al llegar a la cima de una pequeña colina, el valle de repente se abrió a su alrededor. Apartándose un mechón de cabello rojo de su rostro, sus brillantes ojos azules se iluminaron ante lo que vio. Quizás a 1 kilómetro de distancia, había una pequeña granja pintada de colores brillantes. Una camioneta roja estaba estacionada frente al porche y pudo distinguir las formas distantes de los niños que se movían por el patio trasero. Estiró el cuello hacia el cielo y se estiró, con las manos extendidas hacia las nubes.
Con un suspiro de satisfacción, dejó caer los brazos a los costados y reanudó su alegre paso. Horas más tarde, el equipo de persecución de héroes asignado al rastreo y aprehensión de Cletus Kasady tropezaría con la granja. La espeluznante escena de la carnicería se describiría más tarde como el asesinato en masa más impactante que Japón había visto en décadas. Este acto sin sentido de barbarie desenfrenada galvanizaría al público que exigía acción. En respuesta, los héroes profesionales de todo el país ampliarían su búsqueda a una cacería humana en todo Japón, pero Kasady permanecería en libertad. Sin que todos lo supieran, tal vez incluso el propio Kasady, estaba trabajando lentamente en su camino de regreso a Musutazu. ¿Por qué nadie pudo decirlo? Pero había energía en Musutazu. Un pulso como el latido de un corazón que parecía atraer lo excepcional. Y en una sociedad donde los héroes eran comunes, lo excepcional era realmente aterrador. El fin. Palabras del autor. Bueno, esa es otra historia terminada. Gracias por leer y, como siempre, estoy seguro de que esta historia está llena de mala gramática, estructura y huecos en la trama. Por favor, reduce mi autoestima y deja un comentario mordaz. Son divertidos de escribir y me gusta leerlos. De todos modos, aquí hay algunos datos divertidos y observaciones aleatorias. Originalmente se suponía que esta historia tenía 150.000 palabras. Sí, mientras escribía esto, escribí la palabra subrepticiamente debajo de mi documento durante casi toda la historia. Tenía muchas ganas de convertirlo en una oración en algún lugar, pero la oportunidad nunca se presentó. Eso es probablemente lo mejor, subrepticiamente es una palabra bastante pretenciosa. Casi todos los nombres japoneses en esta historia son solo palabras traducidas en Google. Tamaneji, por ejemplo, es un tipo de cebolla. Sin embargo, el Dr. Akatani es diferente. Durante mi investigación del mundo de My Hero Academia, descubrí que originalmente se suponía que Mikumo Akatani era el nombre del protagonista hasta que se cambió a Izuku Midoriya. Si has leído mi historia anterior, tienes mis condolencias, pero también probablemente hayas detectado muchas similitudes entre esa historia y esta. Ambos cuentan con una especie de héroe renegado que trabaja en secreto por el bien común, sin confiar en las autoridades con su carga, etc. Etcétera. Todo lo que puedo decir es que me encantan los personajes como ese. Leí muchos libros de Gordon Corman cuando era más joven y su estilo de protagonista pícaro realmente se quedó conmigo. Soy plenamente consciente de que la caracterización de la madre de Izuku, Inko Midoriya, es débil. Quería que fuera un personaje del tipo de la tía Mai, pero esta historia se estaba empantanando con los personajes. Además, en los cómics, la tía Mai a menudo es solo un dispositivo de la trama para llevar a Peter a un lugar o es alguien a quien debe rescatar y no quería aburrir a todos con una damisela en apuros. Ojalá hubiera podido encontrar una manera de encajar más All Might en esta historia, pero muchas de las interacciones de él y de Izuku fueron en última instancia intrascendentes para la historia que estaba contando y me cortaron. Peter Parker e Izuku Midoriya tienen una personalidad muy diferente. Izuku es extremadamente manso hasta el punto de fallar en su vida normal, pero se vuelve valiente cuando necesita serlo. Por lo que puedo decir, siempre ha sido así. Compare eso con Peter, quien al obtener sus poderes los usó para robar y golpear a sus matones y puede ver cuán diferentes son los dos. Un gran problema con esta historia es que mi Spider-Man nunca tuvo su momento de despertar para ser un héroe. No había ningún tío Ben. Traté de hacer la pelea de Izuku con Bakugo y cómo casi lo mata en su momento, pero no lo sé. Me parece bastante débil. Tratar de poner una línea de tiempo día a día para los eventos del programa My Hero Academia fue bastante interesante. Decir que las cosas van a un ritmo rápido es quedarse corto. ¿Sabías que durante su primera semana la clase 1A estaba haciendo ejercicios de rescate de rehenes?
Joder, mi primer mes de secundaria lo pasé tratando de volver a aprender álgebra. Escribir esta historia fue una tortura. No soy un gran fanático de My Hero Academia, es bueno, pero no para mí, pero solía ser uno de Spider-Man y, al final, no siento que haya hecho justicia a ninguno de los dos universos. Da la casualidad de que escribir una historia cruzada sobre dos propiedades cuyo medio principal de progresión de la trama es la narración visual es difícil. ¿Quién sabe? Muchas veces durante esta historia quería simplemente desechar todo y empezar de nuevo. No solo porque descubrí que ya había varias otras historias cruzadas de Spider-Man / My Hero Academia, sino que también comencé a aburrirme. ¿No sería genial si en lugar de ser mordido por una araña, Izuku encontrara la gema carmesí de Kitorak? Oye, el cabello verde parece ser algo común en la familia Midoriya. La mamá de Izuku tiene telequinesia. Tatsumaki de One Punch Man también tiene telequinesis y cabello verde. Tal vez debería hacer un crossover de One Punch Man / My Hero Academia. Al final, decidí seguir con eso porque odio dejar cosas sin terminar. También es algo bueno, porque mirando hacia atrás, esas historias se habrían encontrado rápidamente con un problema aún peor. Es decir, tener un protagonista demasiado poderoso. Juggernaut Izuku simplemente mataría a todos y Mobizuku también sería invencible. No soy un escritor lo suficientemente bueno para hacer interesante a un protagonista abrumadoramente poderoso. Cuando se trata de fanficción, odio los Oki. Estoy seguro de que tú también lo haces, a menos que sean hilarantemente malos, entonces los amo. Desafortunadamente, tuve que hacer bastantes Oki en esta historia solo para que las cosas funcionaran. Una vez más, estoy seguro de que un mejor escritor podría haber encontrado la manera, pero necesitaba terminar con esta tontería y no podía tomarme el tiempo para reformatear todo. Es perezoso, lo sé. Lo siento por eso. Siempre deseé que Doppelganger tuviera más amor en los mitos de Spider-Man, pero Venom, y en menor grado Carnage, siempre se está robando el show. Es una pena. Es mucho más un híbrido hombre/araña que Peter Parker, eso es seguro. Pasé más tiempo haciendo la terrible miniatura de esta historia que escribiendo el epílogo. Eso es una verdadera marca de calidad. Como de costumbre, preparé las cosas para una secuela, pero no sé si tengo ganas de trabajar en otra de estas. El problema con los cómics es que nunca terminan. Creo que mi próxima historia será sobre algo tonto y estúpido, como si la escoria de It's Always Sunny in Philadelphia hiciera de Jumanji o los Trailer Park Boys fueran a Jurassic Park o algo así. Alternativamente, me encantaría escribir un crossover de Mass Effect /Baslar, pero el estilo de escritura de China Miéville es difícil de emular para mí, además, nadie leería esa maldita cosa. Solo publico historias completas y editadas. No escribo historias capítulo a capítulo, actualizándome sobre la marcha. Si lo hiciera, me volvería loco tratando de editarlo. En consecuencia, no subo mucho, por lo que es posible que no tenga noticias mías por un tiempo solo para que aparezca una nueva historia de la nada. Estadísticamente hablando, esta historia tuvo alrededor de 400 lectores, si mi historia anterior es algo por lo que pasar. De esas 400 personas, supongo que alrededor del 75.185% escuchó su mejor juicio y dejó de leer para hacer algo productivo con su tiempo libre. Según mi estimación, entre 100 y 160 de ustedes lo leyeron todo. Podrías haber pasado tu tiempo postergando las cosas de muchas maneras, pero decidiste desperdiciarlo leyendo mi basura. Sinceramente, gracias y que Dios se apiade de su alma.